Saludos, saludos estimados usuarios. Bueno, bienvenido a Minutos de Realidad a través de Radio Tucacas Televisión, Radio Tucacas Radio y por supuesto todo el circuito RT Network. Para la radio bajo la dirección del licenciado Luis Alberto Alvarado Castillo en los controles, Luis Mario Martínez allá desde Radio Tucacas Radio transmitiendo en vivo para el circuito. Bueno, mi invitado de la noche de hoy, Jonathan Carrillo, un joven estudiante universitario, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a establecer la conexión con Jonathan para comenzar. Desde aquí, transmitiendo desde la ciudad de Tucacas. Comentaba aquí con nuestro público, mi invitado de la noche de hoy, Jonathan Carrillo, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto, vamos a estar conversando todo lo que tiene que ver con el proceso de primaria que está por celebrarse este 22 de octubre por los factores democráticos de Venezuela. Bienvenido todos, Jonathan. Muchas gracias, Darwin, por la invitación y especialmente por darle voz a la juventud venezolana, a los estudiantes, por estar siempre pendiente de que nosotros podamos tener espacios en medio de un contexto donde pareciese que los jóvenes, por su irreverencia, por sus luchas, por lo incómodo que muchas veces somos, a algunos no les gusta que le vemos nuestra voz. Por eso te doy gracias a ti por la invitación y que en todo Falcón, donde se está escuchando este live y donde se va a escuchar a través de las distintas radios, bueno, podamos llevar un poquito de lo que nosotros creemos y apostamos por Venezuela. Jonathan, ¿cómo está la federación que tú representas? Bueno, viéndola de distintos puntos de vista, puedo empezar uno por quienes la integramos. Quizás allí estamos personas llenos y motivados de hacer cosas, no solamente para transformar nuestra universidad y pelear por las reivindicaciones estudiantiles, pelear por nuestros derechos, por lo que nos pertenece, pero especialmente por la autonomía universitaria que ha recibido distintos golpes de quien hoy está en el gobierno, de quien hoy maneja las finanzas del Estado y bueno, es un deseo incesante de quienes estamos allí para defender nuestra universidad. Y más allá de eso, pues también ávidos o interesados en construir un país distinto que nos brinde oportunidades a todos. Así que desde ese punto de vista, es una federación integrada por chamos que siguen apostando por Venezuela y por el desarrollo productivo de nuestro país. Por el otro lado, pero también jóvenes que sienten las mismas necesidades, que tienen las mismas preocupaciones de los miles, millones de venezolanos que están en nuestro país y que desean tener oportunidades para el cambio, para el futuro, para desarrollar sus habilidades, quizás con las mismas preocupaciones también que hoy tienen muchos en sus hogares de saber qué comer o qué vestir o cómo conseguirlo del día a día para disfrutar, para el disfrute de la vida que nosotros tenemos razones para valorar. Así que bueno, por ese lado fino. Ahora, desde el punto de vista institucional hemos venido haciendo un esfuerzo grande para que la voz del estudiante se haga sentir. Vinimos de una pandemia que llevó a la dirigencia estudiantil a desintegrarse, llevó a la dirigencia estudiantil a apartarse, y hoy nosotros estamos recobrando ese sentimiento de los jóvenes, de los estudiantes, para que podamos involucrarnos en todos los procesos que la Federación de Centros Universitarios exige para ser una voz, no solamente en nuestras aulas de clase, en nuestra universidad, sino también en el país entero. Jonathan, ¿dónde queda esa autonomía universitaria? Disculpa. ¿Dónde queda la autonomía universitaria? Bueno, mira, eso es un valor, y más que un valor, es también un derecho que la universidad, que la Constitución nos otorga, y que es algo irrenunciable
que nosotros no vamos a ceder bajo ninguna circunstancia. Y hablando de autonomía universitaria, hablamos de esa oportunidad que tiene la universidad para administrarse, para poder llevar adelante sus procesos internos de administración y darse un gobierno propio que crea lo pertinente para, como lo decía hace un momento, el desarrollo de la academia, del conocimiento, y donde haya aportes necesarios e importantes para aportar a ese país que nos necesita. Eso por un lado. Pero también una autonomía universitaria que nos lleva o nos exige a nosotros como comunidad universitaria a poder tener criterios propios para repelar aquellos indicios o aquellas acciones autoritarias por parte de quien hoy está en el gobierno, para poder decir, mira, ese no es el camino. La academia cree que debemos ir por acá desde el punto de vista democrático, que debemos ir por acá desde el punto de vista económico, que debemos ir por acá en distintas líneas de acción, especialmente en temas de ambiente, de industria, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la universidad es la que crea el conocimiento, en términos educativos, en términos de salud. Para eso es la autonomía universitaria, para no tener la tutela de quien está gobernando y que así hagan las cosas al antojo de quien está en el poder, sino que podamos llevar las cosas en beneficio de toda la población venezolana con un sentido crítico, ¿no? Es decir, con lo correcto, desde la lógica, desde la razón. Para eso es la autonomía universitaria, para tener una voz que en verdad le dé al Estado venezolano en su totalidad un camino que recorrer de la mejor manera para desarrollarnos sin que sea impuesto por parte de quien está gobernando, que al fin y al cabo sabemos que siempre todos los gobiernos tienen la necesidad de hacer las cosas a su antojo, de permanecer en el poder, y con esa permanencia, esa querencia de querer permanecer en el poder, toma decisiones muy populistas, inmediatistas, y lo que sí, no, yo creo que por ahí no es el camino. Entonces la universidad sirve para guiar y ser esa lumbrera que guíe al Estado por la senda correcta. Jonathan, hay un proceso de elección dentro de la UCB para los próximos, en fecha cercana. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, en efecto, el 26 de mayo, después de 15 años sin elecciones universitarias, por fortuna hay renovación de las autoridades en nuestra Universidad Central de Venezuela. Creemos que esto va a dar paso a inicio para que otras universidades puedan renovarse. Y es tan importante la renovación porque nos lleva a desempolvar lo que son las entrañas de la casa de estudio, la casa que vence la sombra, la casa que guía el recto proceder del Estado, como lo venía diciendo, porque es importante la universidad para emplear líneas estratégicas en lo que es la acción de quien hoy está gobernando, y en efecto que haya una frescura en quien lleva la senda de la universidad, que en este caso desde el rectorado hacia abajo, es decir, hacia los decanatos, las direcciones de escuela, las direcciones de los departamentos de cada uno de la universidad. Entonces se va a realizar esas elecciones el 26 de mayo y marcarán un inicio en medio de un contexto autoritario de una nueva visión de la universidad que esté plasmada o que esté a la altura del siglo XXI. No es mentira que la universidad ha dejado de estar en sintonía con la actualidad, con los desarrollos tecnológicos que se han venido dando. Eso producto primero del desgaste de las autoridades universitarias, pero también, y es algo que ha contribuido muchísimo al desgaste de la universidad, es el egoísmo que ha habido por parte del gobierno en llegar y darle a la universidad lo que le pertenece, e incluso despojarla de muchas de las cosas que le pertenecen a la universidad. Entonces, esto nos lleva a nosotros a poder tener un liderazgo renovado, fresco, que quiera darle una nueva cara a la universidad y sin duda alguna, bueno, empezar a emplear una nueva visión que contribuya al Estado venezolano. ¿Por qué pasaron 15 años, Jonathan? Mira, en principio cuando la universidad fue a renovarse, el Tribunal Supremo de Justicia empleó una sentencia que
que limitaba las acciones propias de la universidad en medio de su autonomía, poder dictarse las normas para sí misma y desarrollarse y administrarse, ¿no? Es una sentencia que prohibía que las elecciones se siguieran dando como se vienen dando ahorita y que involucrara dentro de la comunidad universitaria a otros sectores, que en este caso es la novedad y creo que es lo importante que hay que resaltar acá. Pues ya ahorita no vota solamente los profesores, los egresados, los estudiantes, sino que en esta oportunidad también se le brinda una voz a los obreros y al personal administrativo, con una diferencia así de porcentaje, porque creemos que es necesario que sea de esa manera, pero se le está dando una voz a otros sectores que también hacen vida dentro de la universidad, más allá de que no sean parte de la comunidad académica como tal, ¿no? En este caso va a haber un porcentaje de un 50% para los profesores, un 25% para los estudiantes, un 10% para el personal obrero, un 10% para el personal administrativo y un 5% para los egresados de nuestra universidad. Entonces, en ese porcentaje sigue teniendo un peso bastante importante los profesores de la universidad, que creemos que es súper necesario porque es lo que hacen vida y los que se empeñan porque haya un desarrollo dentro de la academia, dentro de la investigación, dentro de la innovación de la misma universidad, y es algo súper respetable a quien creo que nadie debería interpelar. Entonces, eso ahorita hay esa novedad de lo que era anteriormente, porque se ajustó en el Consejo Universitario que eso fuese de esa manera para poder destrabar lo que durante 15 años no se había hecho. ¿Cuántas planchas hasta los momentos hay, Jonathan? Mira, eso es terrible porque yo lo hablaba incluso con uno de los candidatos al rectorado y él decía, bueno, mucha gente aquí está viendo que durante 15 años quiso aspirar, nunca pudo aspirar y dijo, bueno, este es mi momento, a pesar de eso. Y una nueva generación de candidatos que dice, bueno, yo también quiero porque no sabemos cuándo vuelve a haber elección, ¿no? Entonces se configuró esos tradicionales liderazgos que venían o querían desde siempre ser candidatos o llevar la rienda de nuestra universidad con estos nuevos que también dicen, mira, yo quiero una universidad distinta. Entonces hay 7 candidatos por ahora, no sabemos si esta próxima semana ya hay nuevos inscritos ahí es para aspirar, ¿no? Para aspirar. Es el acto de inscripción de los candidatos y ahí es donde veremos si son en definitiva 7 candidatos o hay un poco más. Entonces, ya ellos han estado reuniéndose con nosotros como Federación de Centros Universitarios. El día de hoy hubo una reunión con 2 de los candidatos. Durante la semana tuvimos reunión con otros dos candidatos más. Esperamos que la próxima semana haya reunión con otros candidatos más. Así que creemos súper importante que haya este acercamiento para ir marcando también la visión de la universidad. Hay 7 visiones muy distintas, pero creo que lo importante es que podamos determinar cuál es la opción que nos lleva a tener una universidad en función de lo que hoy nosotros necesitamos para enfrentar el gran problema que nosotros tenemos en Venezuela, donde hay un gobierno que quiere acabar con la autonomía universitaria principalmente, pero también el reto importante de renovar, como lo decía en principio, las entrañas de nuestra universidad y tener una visión distinta de lo que nosotros queremos en Venezuela. Ahora, Jonathan, aquí entre tú y yo y bueno, esos muchos que nos están viendo y escuchando, ¿cuál es esa visión que tú perfilas o ves más cercano al triunfo dentro de la Universidad Central de Venezuela? Yo no te voy a hablar del triunfo que pueda tener uno de los candidatos porque no es algo que me corresponde, menos como una autoridad universitaria que actualmente, con la cual actualmente me desarrollo y me desenvuelvo en la universidad, porque creo que no es ético, ¿no? Sin embargo, lo que sí sabemos es que debe ser una visión
que vaya en consonancia con la democracia de nuestro país, que vaya con una visión muy renovada, muy desarrollada y que esté a la altura del siglo XXI. O sea, una visión de una universidad que se acople a los nuevos tiempos con la tecnología, con el ambiente, con la industria, con el desarrollo económico, pero también creo que debe ser una universidad muy cercana a la gente. La universidad no es universidad, sino está conectada con la sociedad venezolana. Por lo tanto, creemos súper necesario que este nuevo liderazgo que hoy se siembra en la Universidad Central de Venezuela sea un liderazgo que tenga como centro principal la dignidad humana del venezolano, especialmente después de todas las grietas y heridas que ha generado durante estos últimos años con quienes han estado en el poder. Esto no quiere decir que nosotros tengamos una visión exterminadora desde la universidad para no llegar y exigir lo que nos corresponde y pelear por lo que nosotros tenemos, pero sí una visión, un liderazgo o una universidad que esté muy clara acerca de hacia dónde debemos caminar para que el venezolano tenga oportunidades para vivir. Mi invitado, por supuesto, de la noche de hoy, Jonathan Carrillo, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Hablemos un poco, Jonathan, del proceso de primaria de los factores democráticos en Venezuela. Tu incursión dentro del proceso, obedece principalmente ¿a qué? Mira, yo creo que es una responsabilidad de todo ciudadano construir el país que todos queremos. Nadie puede llegar y echarse a un lado en medio de una coyuntura que nos ofrece la oportunidad para cambiar. Y cuando hablo de una coyuntura que nos ofrece la oportunidad para cambiar, no hablo de que lo veamos como tradicionalmente lo veníamos viendo, de que vamos a una fiesta electoral. No, yo creo que esto debe ser un punto de inflexión para llegar y exigir nuestros derechos, para organizarnos y para sacar del poder a quienes durante años han venido cercenando los derechos de los venezolanos. Hoy veíamos un informe que salía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde relataban lo vivido por muchas víctimas por parte del Estado, que sufrieron en carne propia la persecución, que sufrieron en carne propia el mal, pero en su máxima expresión. No es posible que cuerpos de seguridad del Estado, si es que así puede llamársele, hayan agarrado a un ser humano y le hayan puesto un perro pitbull para que le muerdan sus testículos, se lo coman ahí en vivo, o que lleguen y asesinen a un padre de familia frente a sus hijos, frente a su esposa, o que lleguen y se lleven de su casa algún ser humano y lo desaparezcan, y hoy las familias no tienen rastro de esa persona. Entonces creo que ante esa realidad nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros estamos llamados bajo cualquier circunstancia a participar en algo que nos lleva a cambiar eso que está sucediendo en Venezuela. No podemos hacernos la vista gorda, no podemos llegar y apartarnos a un lado en algo que es lamentable, que es doloroso, que es triste y que es preocupante, porque quizás muchos hoy están en la comodidad de su casa como lo estuvieron cada una de esas víctimas, pero el día de mañana puede ser el que tenga la poca fortuna, algunos de quienes hoy estamos tan tranquilos, quizás bebiéndonos un café o yendo a nuestro puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la mayor preocupación, de que hay una casta de personas gobernando para el mal y no para el bien. Entonces no se trata nada más de que lo hacen mal o que son ineficientes, no, es que están haciendo actos de criminalidad por parte del Estado, como lo han evidenciado con las víctimas que han hablado a los organismos internacionales. Entonces no podemos llegarnos y alejarnos de este proceso tan duro, tan lamentable y tan doloroso, y por eso la Universidad Central de Venezuela, especialmente desde la Federación de Centros Universitarios, hemos tomado la iniciativa de participar en el proceso de primaria y en el proceso electoral del 2024
donde creemos que será clave la organización. Y estamos invitando a todas las universidades a nivel nacional, especialmente le hago el llamado a los muchachos, jóvenes, estudiantes del Estado Falcón, de Carabobo y de Trujillo. Sí, sí, Yaracuy, Lara, estados vecinos. Que puedan organizarse, quienes están escuchando a través de la radio o van a ver luego el live, que puedan llegar y organizarse dentro de sus universidades para que luego nos veamos las caras. Porque primero creo que hay que ir a las bases, a reunificarnos nuevamente y luego, bueno, ponernos de acuerdo. Vernos las caras y construir una estrategia común desde el movimiento estudiantil para apoyar a quien quede electo el 22 de octubre en la elección primaria que nosotros estamos hasta ahorita pues evidenciando de la mano del profesor Casal, quien está al frente de esta comisión. Que Jonathan, ¿cuál ha sido el trabajo o la tarea principal de ustedes como estudiantes dentro de la comisión? Mira, ahorita nosotros tenemos una labor importante y es la de organizar a los chamos, ¿no? Hace poco, bueno, nosotros nos venimos reuniendo con la comisión desde el mes de noviembre y quedamos en un compromiso y era armar diversos comités de estudiantes en apoyo a la primaria. Estos comités consisten precisamente en organizarnos, conformar grupos de trabajo y promotores en cada una de las escuelas para cumplir con la siguiente tarea. Uno, motivar al registro electoral por parte de los chamos que no están inscritos, llevarlos hacia el CNE y que puedan inscribirse. Dos, que puedan participar dentro del proceso de primarias como veedores y que también puedan ser motivadores del voto hacia la primaria, indiferentemente cuál sea su opción por la cual quieran votar dentro de las primarias. Esto va a constituir también de talleres de formación, de asambleas en las comunidades, pero también a lo interno de nuestra universidad, porque la verdad que es que la juventud venezolana hoy no está motivada a votar o por una de las opciones que hoy están en la palestra dentro de las elecciones primarias. Entonces es un trabajo de motivación, de llegar y decirle al otro de que esto nos pertenece a todos, como lo venía diciendo, y bueno, nada, creo que es súper necesario que nosotros podamos asumir ese trabajo como jóvenes con el ímpetu que nos caracteriza para que nadie quede por fuera en todo este proceso. La fortuna de esto es que en menos de 3 días ya teníamos más de 50 promotores inscritos, que no son las mismas caras de siempre, por lo menos, y era la gran fortuna que queríamos destacar allí. O sea, no era los de la Federación de Centros Universitarios, no era el que siempre está metido allí, sino son rostros nuevos. El día martes tuvimos la primera reunión con estos chamos y para nosotros fue muy motivador, y la semana que viene vamos a hacer una rueda de prensa donde anunciaremos al país todos y cada uno de esos promotores con las caras de estos chamos que son nuevos, ¿no? Y nada, poder llegar y decirles que este proceso, que más allá de que nos guste o no nos guste, sirve como un proceso de organización para enfrentar a quienes durante mucho tiempo han venido acabando con los derechos de los venezolanos. Ahora, Jonathan, te pregunto, ¿hay presencia en los 23 estados más Caracas o representantes estudiantiles o juveniles dentro de esta comisión o dentro de ese grupo de tarea, por llamarlo, donde tú estás? Mira, con respecto al tema del comité, que fue una de las fortunas que nosotros queríamos destacar allí cuando hablamos con la Comisión Nacional de Primaria, era que estos procesos tuviesen capítulos por universidades. Ya vimos a la Universidad Católica Andrés Bello conformando su comité de estudiantes para apoyo a la primaria. Ya vimos en este caso a la Universidad Central de Venezuela también tomando la batuta en todo esto. La idea es que no centralicemos el trabajo en apoyo a la primaria, sino que cada quien desde su universidad, desde la base, de la cercanía que tiene con los estudiantes y con las comunidades, pueda hacer un trabajo. Eso en una primera fase, pero en una segunda fase creo que hay que encontrarnos las caras, y de cara al 2024, en el proceso que
en el 2024, ahí sí podamos trabajar en conjunto para que de forma unificada y de forma estratégica podamos decir el camino que debemos recorrer en función de quien quede electo el 22 de octubre. Por eso sí quiero hacer la diferencia y destacar que no es algo de que todos tienen que venir a la Universidad Central de Venezuela o reunirse con el presidente de la federación o con algún secretario del comité de la UCB. No. A los estudiantes que nos están escuchando, tomen la iniciativa. No es algo que debamos tutelar desde un espacio, que veamos tutelar desde Caracas, sino que desde las bases puedan contribuir para que se organice un movimiento desde abajo hacia arriba, que creo que es súper necesario en medio de una población que está desmotivada, como lo viene diciendo uno de los usuarios, donde ha pasado por muchas decepciones y que está frustrada. Entonces creo que es importante la relación tú a tú, y esa relación tú a tú no se hace desde acá, desde Caracas, hacia los estados. Creo que es desde los estados hacia lo que podamos construir en función del país. Ahora, Jonathan, estamos claros de la desmotivación. Eso no es solo de los jóvenes, sino de un país entero por X o por Y circunstancias. Pero, ¿cuál es la estrategia para captar a esos jóvenes? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es ese mensaje de esperanza? Porque, ¿qué me motiva a ir a votar? De repente, tu persona, mi persona, miles y millones estamos claros qué nos motiva y qué nos conlleva. Pero, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál sería ese enganche para que aquel joven que hoy está pensando irse fuera del país se quede y apueste? Tenemos una gran oportunidad. Me decía ayer un joven, disculpa, recién salido del bachillerato, la última promoción el año pasado. Él me decía, me quedo porque creo que está pasando el último tren y voy a apostar a la primaria y voy a apostar a la elección del 24. Sí, mira, es complejo cuando uno vive tantas realidades, tantas dificultades, decirle al chavo, este es el camino. Porque, ¿qué pasa? Hay cosas que no dependen del movimiento estudiantil, sino que dependen del liderazgo democrático en Venezuela. Y nosotros en el liderazgo democrático de Venezuela no estamos viendo madurez, en el liderazgo político venezolano no estamos viendo franqueza, y en el liderazgo político venezolano ni siquiera estamos viendo de que tengan conciencia del gran problema al que nos estamos enfrentando. Y eso lamentablemente nos pesa muchísimo. Entonces, yo creo que más allá de nosotros decirle al chavo, mira, ve y vota por aquella opción, es asumir liderazgo dentro de nuestros espacios para que paso a paso podamos llegar y decirle a quienes están tomando las decisiones, no, las cosas no son por ahí, las cosas van de esta manera. O sea, la juventud también está ávida, no solamente de gobernar, sino de proponer, de que se hablen nuevas cosas, de que en cada uno de los espacios en que vamos, sí, seamos incómodos, seamos irreverentes, seamos personas que digan, no, ya va. No podemos seguir permitiendo el tutelaje o las lealtades absolutas o las lealtades automáticas como se pretenden desde muchas organizaciones partidistas, políticas y etcétera, etcétera. No, yo creo que eso no puede ser, o ese no puede ser el talante de nosotros los jóvenes. Por lo tanto, creo que aquel chamo que hoy está escuchando, o al que nosotros debemos ir, es decirle precisamente de que la construcción del país que queremos debemos borrarnos nosotros. Es como la vida que uno llega y construye, se la forja uno, no tiene por qué forjársela el papá, el tío, el hermano, no. Es una cuestión de que debemos asumir el liderazgo nosotros, y esta es la oportunidad que se presenta para decir qué es lo que nosotros queremos en cuanto a los temas, en cuanto a la visión, en cuanto al trabajo y en cuanto también al beneficio que podamos recibir nosotros como jóvenes. Para esto hemos venido, gracias a Dios y por fortuna, reuniéndonos diversos liderazgos del país, de distintas partes, de distintas organizaciones, en tratar de crear o de motivar, impulsar una agenda de la juventud en Venezuela, con la intención de que los
tópicos de la juventud empiecen a tomarse como una línea discursiva en principio de los candidatos, pero también dentro de sus propuestas. Es decir, no queremos que la campaña sea la campaña tradicional donde se hablan de cosas muy alejadas de lo que nosotros los jóvenes queremos, sino que en estas campañas electorales empiecen a tocarse temas que a nosotros como jóvenes nos competen. Entonces, a esos chamos que están allí, mi pana, vente para acá. Vamos a construir, vamos a escuchar qué es lo que quiere, qué es lo que podemos hacer en conjunto para que votemos. Ahora, eso por ese lado, pero hay una realidad y vuelvo a repetir lo que ya venía diciendo hace un momento, ¿no? Y es que hoy estamos tranquilos acá, pero en cualquier momento puede venir cualquiera de estas fuerzas de seguridad del Estado que sirven como policía política para llegar y acabar nuestra vida, llevarnos, desaparecernos, perseguirnos, encarcelarnos y torturarnos. Entonces, ante esa realidad nosotros deberíamos llegar y enfrentar esa realidad para que las cosas cambien y sean distintas. No podemos llegar y quedarnos paralizados. Debemos accionar y trabajar en conjunto para que las cosas sean distintas. Jonathan, el mensaje para los no tan jóvenes, personas de 30, 40, 50, 60, 70 años, nuestros adultos mayores. ¿Cuál es ese también? Y me disculpa que sea reiterativo. ¿Cuál es ese mensaje para captarlo? Porque fíjate, me voy con otro comentario de un vecino de aquí, de cerquitica, de aquí del centro de Tucaca. Me decía, Darwin, ¿te sientes representado por quienes van a dialogar por nosotros allí en Colombia? Miré y suspiré, Jonathan, y le dije, mira, la verdad que no, pero esa es una opinión personal. La verdad que no, porque si bien es cierto que hay una crisis, una enorme crisis en todo el país, también es cierto de que han existido oportunidades de haber salido desde hace tiempo de este mal llamado gobierno, pero no ha sido asertiva, por supuesto, los liderazgos de la oposición, y muchas de estas cosas se controlan desde Caracas. Entonces te pregunto, ¿cuál crees tú que es el mecanismo de captación? Porque estamos convencidos de que la primaria es la herramienta más poderosa con la que hemos contado en los últimos años. Ahorita que lo dice, y eso es principal para la motivación, mira, hay factores, y es lamentable que eso está sucediendo, pero hay factores dentro de la misma unidad que apuestan más que a la primaria al consenso, y eso es algo que no podemos dejar de robármelo. Mire, yo lo digo con mucha responsabilidad, Darwin, y es que quienes nos están escuchando debemos apostar por la primaria para que ese mecanismo no sea robado ni incluso por quienes hoy son liderazgos opositores dentro del país. Entonces, es necesario que nosotros participemos con la sola intención de que ese mecanismo, que es súper poderoso, como tú lo venías diciendo, podamos aprovecharlo para elegir un candidato unitario de cara al 2024 o cuando tenga que ser la elección, porque Maduro, bueno, ha dicho que la elección se puede adelantar, etcétera, y todo lo demás. Entonces, ante esa realidad, creo que lo principal es que esa herramienta, que quizás algunos factores de los liderazgos democráticos no le convengan, nosotros podamos aprovecharlo y hacerlo nuestro, porque es algo que nos lleva a generar un consenso entre una población tan diversa y una población que no siente confianza en, como tú lo decías, en quienes hoy están liderando el país. Lamentablemente, la gran culpa de que hoy la población venezolana esté tan deprimida en términos políticos y frustrada pasa precisamente porque los liderazgos políticos en Venezuela no han sabido responder a las necesidades del país, pero más allá de todo eso también han tomado decisiones poco acertadas en lo que debemos hacer para que esto cambie. No es posible tampoco que en medio de todas las cosas que se han venido generando
y que han resultado quizás estrategias o decisiones frustradas que no han llevado a buen término, tampoco tengan explicación o vengan a explicarse después de 10 años. Eso también es doloroso y es lamentable. Por eso, ahora que se presenta esta oportunidad para la primaria, creo que sirve como motivación, porque no es una herramienta de los partidos políticos, sino una herramienta del ciudadano común. Ahora, ¿qué más le puedo llegar y decir a quienes nos están escuchando a través de la radio y, bueno, quienes van a escuchar el programa a través de los videos? Bueno, precisamente que es algo humano, que es algo que no podemos dejárnoslos arrebatar por quienes hoy están en el poder ni por algún otro sector que quiera hacer del Estado venezolano su hacienda propia. Es algo que nos pertenece. Es como que el día de mañana yo llegue y salga de mi casa, bueno, que se me meta aquí un vecino y yo le deje la casa al vecino. No, toma, agárrala, porque yo no quiero pelear. No, no, mira, esto es mío. O como y uno puede aprender muchísimo de la naturaleza, ¿no? O sea, cuando una madre llegue y defiende a su cría de las amenazas externas, así debe ser. ¿Por qué? Porque nos pertenece. Este territorio, la venezolanidad, la esencia, las vivencias, es nuestro. La historia es nuestra, no es de quienes están en el poder, y eso hay que defenderlo. Entonces, en ese sentido, Darwin, yo creo que súper necesario que cada quien lo pueda ver desde el sentido de pertenencia para poder defender lo que es nuestro, así de sencillo. Jonathan, el consenso lo tenemos, es la primaria, es el consenso de nosotros los ciudadanos, en mi humilde opinión, ¿concuerdas conmigo? Bueno, es recíproco. Fíjate algo, dentro de este proceso, disculpa, reformulo, 350 municipios en el país. ¿Cuántas alcaldías, consejos municipales, legisladores regionales perdimos en la anterior elección? Si para todo, y es mi llamado y mi acotación, si para todos estos cargos de elección popular pasaran por un proceso de primaria, otro gallo cantaría. Entonces nosotros tenemos que empoderarnos de la primaria, nosotros los ciudadanos de a pie, la sociedad civil organizada, empoderarnos del proceso de primaria. Hay una elección para la Junta de Condominio, vamos a contarnos nosotros pues. Y el que quede es el que va a competir con los que hoy se creen dueños del país. Exacto. Jonathan, pareciera que solamente hubo corrupción en Caracas o en PDVSA. En el resto del país tienen más de 20 años gobernando. Tan honestos han sido gobernadores y alcaldes que hoy en nuestros estados no hay gasolina, gas doméstico lo venden 3 veces al año, servicios públicos colapsados, sin agua, apagones. ¿Qué pasa con esto? Mira, en efecto, pareciese que hoy haya como una venda de un lado y la otra, bueno, vamos a destaparla para llegar y selectivamente atacar a algunos personajes dentro del gobierno que han estado cometiendo actos de corrupción. Yo creo que eso, más que un ataque a la corrupción, es un ataque a fuerzas internas que han querido que las cosas sean distintas o que incluso tengan aspiraciones presidenciales en el próximo proceso que se avecina. Eso es algo que yo se lo dejo en manos del chavismo, es algo que no me pertenece, ¿no? Lo que sí me pertenece a mí hablar y denunciarlo y decirlo es que hoy hay una emergencia humanitaria compleja en Venezuela producto de esa corrupción y que no es precisamente como muchos han querido ver que son las sanciones. Incluso líderes de la democracia han sido abogados y defensores del chavismo, por así decirlo, de los jerarcas que están sancionados para que se quiten las sanciones. Yo sí
soy pro sanciones y creo, más allá de que sea una decisión poco acertada, porque en la población cree que el problema de Venezuela son las sanciones. Bueno, yo no, yo sí creo que el problema acá de Venezuela es la corrupción y el mal manejo de los fondos dentro del Estado. Por eso no podemos obviar lo que ha venido sucediendo durante estos últimos años, donde el presidente Chávez manejaba el país como si fuese su propia casa, su propia hacienda, o como si fuese un cuartel militar. Pero eso no cambió cuando llegó Maduro hace 10 años. O sea, han habido miles y miles de decisiones que precisamente nos han llevado a afianzar más la violación de derechos humanos, afianzar más la corrupción y afianzar más el amiguismo y el despotismo dentro del manejo de la finanza del Estado. Por eso, creer que hoy la crisis de Venezuela es producto de las sanciones es estar un poco alejado de la realidad, y eso es un mensaje que tienen que comprenderlo quienes están siendo cara al liderazgo político democrático en Venezuela. Yo creo que ahí quienes son defensores del gobierno en ese sentido, pues hay que ir descartando, porque no podemos llegar y avanzar, retroceder en decisiones que ya se han tomado, y especialmente ahorita que se viene un supuesto proceso de diálogo en Colombia, que puedo ver lo positivo. Sin embargo, si sirve para simplemente aliviar sanciones a los jerarcas del Estado, pues es un camino errado. Entonces, ante esa realidad que se avecina, pues yo creo que nosotros los venezolanos vamos a decir, mira, el camino no es por ahí, ataquemos la corrupción, metan presos a esos alcaldes, gobernadores, concejales, caiga quien caiga, que ha sido parte de la corrupción en Venezuela, para que se les coloque con nombre y apellido quienes han sido culpables de la crisis en nuestro país. Jonathan, para ir cerrando, el voto en el extranjero. Sí, bueno, precisamente, mire, eso yo creo que no puede haber titubeo. El venezolano que está, así sea en la China, en Rusia, en el Medio Oriente, por decir, todos estos países que no son nada democráticos, son también venezolanos y deben también tener una voz protagónica en el proceso de primaria y en el proceso presidencial. ¿Por qué? Porque ellos no se fueron de aquí porque quisieron buscando otro país, se fueron de aquí porque los expulsó la realidad venezolana, los expulsó el poder criminal que hoy está gobernando en Venezuela, los expulsó las malas políticas que vienen por parte del chavismo. Esa es la verdad. Y a esos venezolanos que se fueron añorando su tierra y que se fueron con el gran dolor en el alma y que hoy tienen un alma desgastada y rota, pues a esos venezolanos hay que tomarlos en cuenta, porque esos venezolanos quieren regresar. Esos venezolanos se fueron no a buscar una vida más tranquila, o que en efecto sí, sino se fueron huyendo, desesperados, porque aquí no le estaban brindando lo que cada uno deseaba y quería, y que muchos de nosotros acá lo sentimos, porque en verdad no es este el país que queremos. Ahora, Jonathan, pero ¿cómo hacer, qué estrategia hay o qué aporte ustedes como estudiantes universitarios, considerando de que la gran mayoría de esos millones que se fueron están de forma ilegal en otros países y generalmente regados por la América Latina, desde Colombia hasta allá, hasta la Argentina? Sí, mira, la realidad venezolana está conocida en todos los países del mundo. O sea, no hay país que no sepa lo que está pasando en Venezuela. Creo que es una cuestión de voluntad, no solamente de los venezolanos, sino también de los aliados democráticos que puedan llegar y tener en cuenta esas voces de los venezolanos que, a pesar de estar ilegales, bueno, yo creo que ese término es bastante desproporcionado para llamarle ilegal a una persona que simplemente desea vivir tranquilo. No se le puede llamar ilegal. Ahí sí debo rescatar eso, ¿no? Y que en medio de esa realidad que los otros países y que los venezolanos y que los gobiernos conocen acerca de lo que está pasando en Venezuela, podamos aceptar la participación de esos venezolanos con solamente el documento que los catalogue como venezolanos. Es decir, no hay que estar inventando otra cosa, no hay que estar diciendo, mira, no.
con tan solo decir soy venezolano y muestre su cédula, yo creo que es un requisito para que pueda participar en todo este proceso, haciendo uso sí de las alianzas estratégicas y diplomáticas que hay con otros países, especialmente las que se generaron a través del gobierno interino y a través del parlamento, pero también con el apoyo de las diversas organizaciones no gubernamentales, de los organismos internacionales y principalmente que se haga uso de la tecnología. Creo que eso es súper esencial y básico para poder tomar en cuenta la voz de los venezolanos que por derecho les pertenece votar. Bueno, este fue mi invitado, Jonathan Carrillo, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, yo voy a agregar un comentario que le hice a una vecina allá en el estado de Yaracuy. Yo resido en Chivacoa, Jonathan, estado de Yaracuy. La vecina me dice, pronto por acá, bueno, por allá bienvenido. La vecina me decía que ella iba a votar por los ojitos de Chávez, una muchacha como de 20 y tantos años. Yo le dije, bueno, vecina, cuando usted piense y le sigan vendiendo la idea de que va a votar o que vote por los ojitos de Chávez, ¿tú tienes hermanos fuera del país? Y me decía que tenía un hermano y una tía. Bueno, mírale los ojos a tu mamá, mírale los ojos a tus otros familiares y vele la tristeza. Mira los ojos de esa madre que llora porque su hijo, su hija no está en el país, y ahí decides qué vale más la pena, si esos ojitos de Chávez o los ojos de la madre venezolana llorando porque su familiar no lo puede ver ni abrazar. Tus palabras de despedida para esta Venezuela que nos escucha, Jonathan, y por supuesto, siempre bienvenido todo aquel actor que esté promocionando los factores, la elección primaria, los factores democráticos aquí en Minutos de Realidad, que fue un compromiso que asumimos en este programa con el presidente de la comisión, al cual muy orgulloso y muy agradecido por esa gran labor que está haciendo el profesor Casal. Jonathan. Sí, bueno, gracias Darwin, en principio por la invitación, por, como te dije desde el inicio de la entrevista, por la voz que le da a los jóvenes, especialmente por todo el circuito radial de Radio Tucacas, y bueno, nada, agradecido por eso. Si nos pusiéramos a hablar de las razones que hay para llegar y seguir viendo los motivos para participar en todos estos procesos o no solamente de elección, sino de construir un país distinto, son muchos y de verdad son sentimientos que penetran en el alma, en el corazón, porque razones hay bastantes para decir que eso no es lo que queremos para Venezuela. O sea, no es posible que un niño se muera de hambre, no es posible que un anciano muera de hambre o que muera en un hospital, sino que este país, bueno, tiene o puede tener las oportunidades para brindarle vida a todos los venezolanos. Solamente que necesitamos que quienes gobiernan tengan conciencia humana acerca del servicio social y que no se gobierne para sí mismos, sino para los otros. Pero no me voy a tener ahí porque si no seguiríamos el programa y duraríamos muchísimo tiempo, ¿no? Ahora lo que sí creo yo fundamental es que a quienes nos escuchan, a quienes han estado pendientes de este programa y a quienes tú impactas con este espacio, bueno, Darwin, que sepan que es esencial y primordial la organización, especialmente en el interior del país. A los de Yaracuy, Carabobo, a Falcón, que les están escuchando, cada centro de estudiantes, cada centro de votación, entre más lejano, pues es mucho más importante para alcanzar la democracia en Venezuela a través del voto. O sea, porque allí es donde normalmente la oscuridad se hace presente, el chavismo se hace presente y la trampa se hace presente. Entonces, organización, organización y más organización, pero por sobre todas las cosas, el mensaje transversal que debe ir en medio de nuestro accionar ciudadano
por alcanzar un mejor país debe ser la unidad de todos los venezolanos. Si no hay unidad en todo este proceso para atacar a quien nos está haciendo daño y nos está matando a todos, entonces esto no va a tener éxito. Así que les pido de corazón que podamos estar unidos, que podamos a veces callarnos la boca para ir a atentar contra otro que está también en nuestra propia lucha, y que ese esfuerzo lo empleemos más bien para cercenar las bases de quien hoy está en el poder. Así que ese es el mayor mensaje que hoy le pediría a quienes están escuchando en esos tres estados a través de la radio, que podamos tener unidad y sepamos el compromiso que se tiene aquí, que no es una cuestión de algo personal o un interés particular, sino que es algo mucho más grande, y creo que es súper necesario tenerlo en cuenta. El chavismo es un monstruo muy grande, y si no acabamos con el chavismo, pues no vamos a tener oportunidades para nuestra propia vida e incluso para nuestros propios intereses. Muchas gracias, de verdad, Darwin, por este espacio. Bueno, este fue Jonathan Carrillo, como dice aquí uno de nuestros usuarios, está corrigiendo Jonathan, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios. ¿Sí? De la UCB. Bueno, Jonathan, los micrófonos y las cámaras de Radio Tucaca de Televisión a tu entera disposición. Esto fue Minutos de Realidad. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos vemos pronto por Tucaca.